Edimburgo es una de las capitales más bonitas de Europa y en el vídeo de hoy quiero mostraros lo que no podéis perderos cuando vengáis a visitarla. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Escocia Sin Límites. Yo soy Andrés y hoy estamos en Edimburgo. Empezamos por el castillo. Como veis, está en lo alto de esta colina volcánica conocida como Castle Rock. Esto es la famosa explanada del castillo. Desde aquí los escoceses han defendido la ciudad durante siglos y es el monumento más visitado de Escocia. Nemo me impune lacessit, nadie me ofende impunemente, es el lema oficial del reino que se puede leer bajo el escudo a la entrada del castillo. Dos figuras custodian su entrada, a la izquierda el rey Robert de Bruce, a la derecha el héroe escocés William Wallace. El castillo marca el principio de la famosa Royal Mile, la Milla Real. Es la calle más importante y más antigua del centro histórico. Si seguimos la Milla Real hasta el final, llegaremos al Palacio de Holyrood, residencia de la familia real desde siempre. Este palacio ha sido siempre la residencia real de los monarcas en Escocia. Hoy en día es la residencia de verano de Su Majestad Isabel II. Recorrer esta parte de la ciudad nos ofrece edificios antiguos, edificios únicos que hacen de un paseo por Edimburgo algo parecido a un viaje en el tiempo. Grassmarket es uno de los barrios que nos ofrece restaurantes, pubs y ocio nocturno. Antiguamente en esta parte de la ciudad se hacían las ejecuciones públicas y aún hoy se puede apreciar ese lugar en el que estaba la horca, justo enfrente del pub The Last Drop. Si os atrae lo paranormal, una visita a Greyfriars es casi obligatoria. Aquí encontraréis tours guiados con multitud de leyendas sobre la parte más oscura que os ofrece Edimburgo. Se dice que Greyfriars es uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo. Esta es la antigua prisión de los Covenanters, dentro del cementerio, pero como veis con acceso restringido. Si tenéis mucha curiosidad sobre lo que pasó aquí, os enlazo en la descripción del vídeo el episodio del podcast que hice sobre este tema. Volvemos de nuevo a la famosa Royal Mile. Una de las características de esta calle principal es la cantidad de estrechos callejones o closes que servían para conectar el centro de toda la actividad, es decir, la calle principal, con el resto de la ciudad.
Aquí tenéis la Catedral de St. Giles. Aunque en realidad es protestante y no tiene ese estatus de catedral, es uno de los puntos de interés que llaman mucho la atención por su arquitectura gótica. Su torre en forma de corona se puede ver prácticamente desde cualquier parte de Old Town. Aunque veáis muchas otras iglesias, es posible que la actividad de estos edificios ya no tenga ninguna relación con las celebraciones religiosas. Algunos de estos edificios conservan la fachada, pero en su interior podréis encontrar pubs, restaurantes, bibliotecas, etc. Es una forma muy interesante de preservar el patrimonio arquitectónico. Este es el monumento al filósofo escocés David Hume. Entre la comunidad universitaria se dice que tocarle el dedo del pie da suerte antes de un examen importante. Y saltamos a los Princes Street Gardens, un espacio verde que hoy se encuentra donde hace siglos había una gran ciénaga. A mediados del siglo XVIII, el arquitecto James Craig ideó una ampliación de la ciudad que pasaba por drenar esta ciénaga y comenzar a construir una ciudad nueva o la New Town. Hoy se aprecia perfectamente la ciudad vieja a un lado de los jardines, con su castillo, con todo lo que hemos visto antes, y la ciudad nueva justo al otro lado. Junto a los jardines tenemos el monumento a Sir Walter Scott. Se inauguró el 15 de agosto de 1845 y su arquitectura gótica le da ese toque tan característico a una ciudad que no escatimó durante la época victoriana. Una escalera de caracol permite subir para disfrutar de unas vistas únicas de Edimburgo. Desde la colina de Calton Hill también tenemos una panorámica perfecta. El Monumento Nacional de Escocia nos recuerda esa época dorada de la ciudad, cuando era conocida como la Atenas del Norte. Fue un homenaje a los soldados escoceses que murieron luchando en las guerras napoleónicas. Como podéis ver, se basa en el Partenón de Atenas y su construcción se paralizó totalmente en 1829 por falta de fondos. Para algunos escoceses, esto es el monumento a la vergüenza. Si antes hablábamos de la Royal Mile como la calle más importante de Old Town, esta es Princes Street, la principal arteria económica de New Town. En la parte de New Town encontraremos una gran variedad de tiendas, restaurantes y pubs, y cabe recordar que tanto New Town como Old Town, toda esta parte céntrica de Edimburgo, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros y bueno, nos vemos próximamente en otros vídeos.
Hasta luego. No me quiero despedir sin deciros que la ciudad se ve prácticamente vacía porque venimos muy pronto a grabar, eran las 6 de la mañana de un día de mayo, y por supuesto agradecer a Nacho, el fotógrafo, el operador de dron, que consiguiera todas las licencias para poder grabar y sobre todo que se diera ese madrugón conmigo.